El 22 de febrero de 2024, durante un vuelo de American Airlines, que viajaba desde Nuevo México hasta Chicago, un hombre corrió repentinamente hacia una de las salidas de emergencia e intentó abrir la puerta mientras el avión se encontraba en pleno vuelo, lo que provocó una alarma inmediata entre los pasajeros que estaban cerca, a pesar del momento de tensión. El avión continuó su ruta sin mayores complicaciones y aterrizó según lo previsto. Una vez en tierra, la policía subió a la aeronave y detuvo al hombre, mientras muchos de los pasajeros aún se mostraban visiblemente nerviosos y afectados por lo ocurrido. El misterio sobre los avistamientos de una supuesta persona con jetpack cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ha seguido generando debate. En noviembre de 2020, varios reportes sobre una extraña figura en el espacio aéreo cercano al aeropuerto llamaron la atención cuando distintos pilotos aseguraron haber visto algo que parecía una persona volando a gran altura. Una imagen que resultaba difícil de explicar con lógica. Las autoridades iniciaron una investigación, y las primeras evaluaciones indicaron que podría tratarse de un globo de tamaño real, ya que se planteó la posibilidad de que los pilotos lo hubieran confundido con un dispositivo volador personal. Sin embargo, la forma claramente humana del objeto llevó a muchos a cuestionar esa explicación. Además, las grabaciones de comunicaciones entre pilotos mencionando a un hombre volador cerca del aeropuerto aumentaron la curiosidad pública. Más tarde, las autoridades confirmaron que el caso seguía abierto y que no se habían realizado arrestos, dejando el misterio sin resolver y manteniendo la sensación de que aún no existen respuestas definitivas. Un objeto inusual iluminó el cielo con intensas luces rojas, diferenciándose de inmediato de cualquier meteorito u otro fenómeno natural. Un testigo afirmó haber observado una enorme nave con forma triangular desplazándose sobre su cabeza, con luces rojas que permanecían encendidas de manera constante, en lugar de parpadear o desaparecer. Un detalle que aumentó la extrañeza del momento: el objeto no se movía con rapidez, ni de forma descontrolada. Por el contrario, avanzaba lentamente, casi como si estuviera observando la zona que tenía debajo. El testigo llegó a la conclusión de que lo visto no podía explicarse como un avión común ni como actividad aérea conocida. Esto dio lugar a especulaciones de que, si la escena hubiera sido grabada con claridad, podría considerarse uno de los avistamientos más impactantes de los que se haya hablado. En febrero, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios después de que una pasajera afirmara haber visto algo extraño a través de la ventana de un avión durante un vuelo comercial. El objeto parecía desplazarse junto a la aeronave a gran velocidad, y fue descrito como algo más propio de una escena de película que del cielo abierto. Una comparación que captó de inmediato la atención del público. Zoe Montoya, estudiante de doctorado que viajaba en un vuelo de Southwest Airlines desde Nevada hasta Oklahoma, compartió el video en TikTok. En cuestión de días, la grabación acumuló millones de visualizaciones, convirtiendo un breve momento en pleno vuelo en un misterio viral que se expandió rápidamente por distintas plataformas digitales. El 29 de octubre de 2018, un agente de patrulla que estaba por terminar su turno en el aeropuerto de Ciudad de México vivió una experiencia inquietante tras escuchar ruidos extraños provenientes de un avión estacionado. Decidido a revisar lo que ocurría, subió a la aeronave y avanzó por el pasillo oscuro iluminándose con una linterna, comprobando que aparentemente no había nadie a bordo. De repente, según su relato, una figura oscura surgió desde una esquina, lo que provocó que el oficial saliera del avión alarmado. Se afirmó que esa misma presencia volvió a percibirse durante la inspección, dejando al agente profundamente afectado por lo sucedido. Más tarde, la historia se difundió en Internet, y muchos la calificaron como uno de los casos más extraños relacionados con un avión que, en teoría, estaba completamente vacío. Varios visitantes en una playa de la costa de Florida aseguraron haber observado un objeto volador no identificado diferente a cualquier otro reportado antes. En enero de 2023, el objeto permanecía inmóvil sobre el agua,
sin emitir sonido, mientras desprendía un leve resplandor acompañado de una especie de humo azulado, que parecía provenir de una fuente de energía desconocida. Su forma era estilizada y perfectamente equilibrada, con una simetría que no coincidía con ninguna nave fabricada por el ser humano. En lugar de alejarse rápidamente, se mantuvo flotando y luego ascendió lentamente, como si estuviera probando el aire a su alrededor. Un movimiento que recordó a un enorme globo aerostático, aunque su aspecto era claramente tecnológico. Los testigos grabaron el momento y lo publicaron en redes sociales, donde el video se difundió con rapidez y despertó una gran curiosidad, mientras muchos continuaban preguntándose de dónde provenía el objeto y si volvería a aparecer. Un pasajero de un vuelo de Ryanair que viajaba desde Eindhoven hacia España relató haber presenciado un hecho sorprendente mientras el avión sobrevolaba los Países Bajos. En septiembre de 2015, se observó un objeto oscuro con forma de disco, acercándose con rapidez hacia el ala de la aeronave. Un movimiento repentino que generó preocupación inmediata. La velocidad del objeto parecía provocar una alteración visible en el aire, lo que llevó al capitán a actuar con rapidez para mantener la estabilidad del avión. El video grabado por el pasajero comenzó a circular ampliamente en Internet, atrayendo la atención tanto de usuarios como de medios de comunicación, y muchos describieron el suceso como un encuentro inusualmente cercano en pleno vuelo. Experiencias como esta aumentaron las dudas de quienes ya no aceptan tan fácilmente que estos avistamientos sean simples errores de interpretación o efectos de cámara. Durante un vuelo comercial, un pasajero comenzó a sentirse incómodo al notar algo extraño en la persona sentada cerca de él. Se trataba de una figura con capucha que, según su percepción, lo observaba fijamente sin apartar la vista. Lo que más le perturbó fue el rostro de esa persona, ya que parecía ligeramente fuera de lo común, como si intentara pasar desapercibida sin lograrlo del todo. El momento en que el carrito de comida avanzó por el pasillo, le permitió mirar con mayor claridad, y fue entonces cuando decidió tomar una fotografía, más tarde. La imagen se difundió ampliamente en Internet y generó reacciones intensas, pues muchos usuarios afirmaron que la apariencia de la figura no parecía completamente humana. En 2022, mientras un avión sobrevolaba Florida, un pasajero distinguió a lo lejos una luz azul suspendida en el cielo. Similar a una esfera brillante flotando entre las nubes, la escena llamó la atención cuando la luz desaparecía por momentos, obligando al pasajero a cambiar el ángulo desde la ventanilla para intentar verla mejor. Con el paso de los segundos, detrás de esa luz comenzó a revelarse una forma más grande y oscura que se movía lentamente, como si intentara ocultarse mientras dejaba ver parte de su silueta, visiblemente alterado. El pasajero grabó lo que estaba viendo y luego compartió el video en redes sociales, donde se volvió viral. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos aseguraban que se trataba de un objeto volador no identificado escondido entre las nubes, mientras otros defendían explicaciones naturales. Aunque el movimiento pausado y aparentemente intencional del objeto dio al momento un aire inquietante, como si algo estuviera observando desde lo alto. A gran altura sobre el aeropuerto La Guardia, un pasajero en un vuelo que se preparaba para aterrizar notó un objeto cruzando el cielo a una velocidad extraordinaria, visible al principio solo como un destello fugaz. Cuando el video fue reproducido en cámara lenta, se distinguió una forma similar a un platillo, transformando un instante casi imperceptible en un enigma difícil de explicar. La grabación llamó la atención tanto del piloto como del control de tráfico aéreo, especialmente porque el objeto no apareció en ningún sistema de radar. Su aparición repentina y su desaparición inmediata generaron preguntas sobre qué había atravesado la ruta del avión y cómo pudo hacerlo sin ser detectado por la tecnología convencional. El 13 de mayo de 2022, un vuelo de Air India con destino a Newark despegó desde Delhi con total normalidad, sin señales de que el trayecto cambiaría de forma repentina, aproximadamente 30 minutos después del despegue. La tranquilidad dentro de la cabina se rompió cuando se descubrió un murciélago volando en el interior del avión, sorprendiendo tanto a pasajeros como a la tripulación. La inesperada presencia del animal generó preocupación inmediata,
por lo que el capitán decidió priorizar la seguridad y regresar al aeropuerto de origen, aunque el retraso causó molestias entre los viajeros. El incidente no tardó en difundirse en Internet, donde muchos lo calificaron como uno de los sucesos más insólitos ocurridos en un vuelo comercial aparentemente común. Habitantes de Nashville, en Tennessee, informaron haber visto un objeto volador no identificado sobre la ciudad, según los testigos. Permanecía suspendido en el cielo mientras emitía intensas luces rojas y se desplazaba con una precisión que no parecía corresponder a ninguna aeronave conocida. Su movimiento controlado y la forma en que brillaban las luces despertaron todo tipo de teorías. Algunos pensaron que podría tratarse de una prueba militar secreta, mientras otros, entre bromas y dudas reales, se preguntaban si se trataba de algo proveniente de otro lugar del universo. El avistamiento fue breve y, al alejarse, el objeto dejó una delgada estela de humo que se desvaneció poco a poco, desde calles y ventanas. Las personas observaron y tomaron fotografías, comentando en voz baja lo que acababan de presenciar, sin saber si habían sido testigos de un hecho aislado o de algo mucho más trascendente. Una noche, un residente local que regresaba a casa en automóvil notó algo extraño en el cielo que llamó de inmediato su atención. Al principio parecía una nube baja, pero su contorno era demasiado definido y uniforme como para considerarlo algo natural. El objeto permanecía suspendido cerca de las nubes, sin desplazarse ni cambiar de posición, desafiando el movimiento habitual del aire, mientras algunas personas aseguraron que el video no mostraba nada fuera de lo común. Otras estaban convencidas de que captaba algo desconocido oculto a simple vista. La presencia firme y silenciosa del objeto, completamente inmóvil, dejó a muchos con una sensación de inquietud difícil de explicar. En septiembre de 2025, habitantes que viven cerca del Golfo de Guatemala informaron haber visto un objeto extraño desplazándose por el cielo nocturno. Llamaba la atención por su forma irregular y por la manera en que avanzaba con un movimiento suave y completamente controlado, manteniendo una trayectoria firme sin ningún tipo de vibración visible. Poco después, pilotos señalaron que un helicóptero Apache que operaba en la misma zona experimentó breves alteraciones visuales, lo que hizo pensar que sus sistemas de observación pudieron verse afectados durante el suceso. El objeto solo pudo verse por un tiempo limitado antes de desvanecerse en la distancia. Sin embargo, cuando las imágenes del evento aparecieron en Internet, provocaron un amplio debate entre quienes intentaban explicar lo ocurrido. Viajar en avión casi nunca se parece a una aventura inesperada, pero eso fue exactamente lo que sucedió el 6 de octubre, cuando un vuelo programado de Guadalajara a Ciudad de México se retrasó durante varias horas debido a la presencia de una enorme nube de mosquitos dentro de la cabina. Los pasajeros pronto comprendieron que no solo compartían el espacio con otros viajeros, ya que los insectos volaban por el aire y se posaban en los asientos, las paredes y las personas. Un video grabado por Elizabeth Esmeralda Manares Corona mostró a miembros de la tripulación moviendo los brazos con rapidez y utilizando repelente para intentar controlar la situación. Aunque el despegue estaba previsto para las 16:30, el avión no salió hasta las 19:00, dejando a los pasajeros atrapados en una espera incómoda y caótica que convirtió un trayecto común en una experiencia difícil de olvidar. Durante un vuelo de American Airlines que viajaba de Los Ángeles a Salt Lake City, el 6 de septiembre de 2021, tanto la tripulación como los pasajeros comenzaron a sentirse incómodos cuando un hombre mayor empezó a comportarse de manera agresiva sin motivo aparente. Sus intervenciones repentinas, como cuestionar en voz alta el comportamiento relacionado con los asientos, alteraron la tranquilidad dentro del avión y aumentaron la tensión entre quienes estaban cerca. La tripulación, incluido el capitán, actuó con calma y profesionalismo. Aunque la preocupación crecía cada vez que el hombre se levantaba o cambiaba de actitud, en un momento permaneció sentado, pero manipulaba su mascarilla de forma extraña, lo que inquietó aún más a los demás. Finalmente, al aterrizar la aeronave, se solicitó la intervención de las autoridades para manejar la situación. Durante un vuelo de Los Ángeles hacia México,
El 12 de abril de 2023, un pasajero grabó un video impactante en el que se observa una figura extraña aparentemente aferrada al ala del avión, mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo, considerando la velocidad a la que normalmente se desplazan los aviones comerciales. La presencia de esa silueta hacía difícil pensar que se tratara de un ave común o de algún animal conocido, lo que generó preocupación inmediata. La grabación en alta definición mostró a la supuesta criatura moviéndose de una manera poco natural e inquietante, dejando tanto a pasajeros como a especialistas en aviación sin una explicación clara sobre lo que estaban viendo. Un video que se difundió ampliamente en Internet parecía mostrar varias figuras humanoides no identificadas caminando sobre las nubes. Una escena que despertó al mismo tiempo asombro y escepticismo. Las figuras tenían distintos tamaños, lo que daba la impresión de pequeños grupos similares a familias paseando en un parque. Incluso se observó a una de ellas acercarse al ala del avión, como si sintiera curiosidad. La persona que compartió el material describió el momento como algo sacado de un sueño, casi de otro mundo. Sin embargo, a pesar de la rápida difusión del video, se conoce muy poco sobre su origen o autenticidad, lo que mantiene el caso rodeado de dudas y debate. El 4 de diciembre de 2025, un pasajero que viajaba de Lexington, Kentucky, a Phoenix, Arizona, aseguró haber visto una abertura circular justo encima de una densa capa de nubes. Algo que al principio podría confundirse con una simple ilusión óptica. No obstante, a medida que el avión avanzaba, el fenómeno se volvía más llamativo, mostrando un interior intensamente luminoso, como si la luz del sol brillara desde el otro lado de una enorme apertura en el cielo. No se apreciaba ningún objeto atravesándolo, detalle que podría haber ofrecido alguna explicación. Y tampoco parecía afectar a las nubes cercanas. Su inmovilidad y brillo lo diferenciaban de efectos atmosféricos conocidos, dejando al testigo con más preguntas que respuestas mientras la aeronave continuaba su trayecto. Una situación inquietante ocurrió cuando un pasajero que miraba por la ventana del avión notó un objeto extraño flotando junto a la aeronave. Al principio parecía algo tan común como un disco de plástico, pero a medida que se acercaba, resultaba cada vez más difícil ignorarlo. El objeto tenía forma delgada y circular, y se desplazaba en silencio, como si estuviera observando al avión en lugar de moverse sin rumbo por el cielo. Instantes después, descendió de forma repentina y luego se alejó a una velocidad impresionante. Ese movimiento dio la impresión de que intentaba ocultarse, dejando al testigo visiblemente alterado por lo que acababa de presenciar. Hace 5 años. En el mes de mayo, un vuelo habitual que viajaba de Chicago a Nueva Jersey se convirtió en una experiencia aterradora cuando un estruendo sacudió de pronto la cabina, aproximadamente 30 minutos después de despegar del aeropuerto Midway. La cámara de un pasajero registró el instante en que una ventanilla se rompió en pleno vuelo, seguido de un fuerte estallido que transformó la calma en tensión inmediata, a pesar del foto. El miedo se mantuvo bajo control gracias a la reacción profesional de la tripulación, y los pilotos desviaron rápidamente el avión hacia Cleveland para garantizar la seguridad de todos. Cuando la aeronave descendió y aterrizó sin más contratiempos, un gran alivio recorrió la cabina, con pasajeros respirando profundamente tras el momento de angustia, aunque no hubo heridos. El episodio dejó una huella duradera y recordó lo rápido que un viaje rutinario puede volverse inquietante. En 2021, un experimentado aviador de la Marina de Estados Unidos, que pilotaba un caza F-18 frente a la costa este, se encontró con un objeto no identificado que ingresó en su zona de vuelo, generando preocupación inmediata, mientras revisaba el espacio aéreo a su alrededor. El piloto logró grabar la escena con su teléfono, captando imágenes en las que una esfera metálica parecía cruzar rápidamente frente a la aeronave. Posteriormente, las autoridades reconocieron que el gobierno estadounidense no podía afirmar con certeza qué mostraba el video, limitándose a señalar que parecía tratarse de un objeto físico desplazándose frente a la ventana del avión. Un video difundido por una fuente anónima desde un lugar no revelado
parecía mostrar no solo uno, sino varias decenas de platillos voladores avanzando por el cielo en formación. Los objetos fueron descritos como si se tratara de una fuerza organizada, debido a su cantidad y a la manera coordinada en que se desplazaban, por encima de ellos. También se distinguían otros objetos que supuestamente permanecían casi ocultos, visibles solo por pequeñas luces intermitentes mientras cruzaban el cielo a una velocidad descrita como supersónica, según el relato. Se movían a través de espacio aéreo internacional, lo que alimentó teorías de que esa ubicación podría permitirles evitar la detección por sistemas de radar militares. Un pasajero en un vuelo reciente aseguró haber visto una escena sorprendente cuando un objeto de gran tamaño apareció girando y moviéndose de manera impredecible cerca del avión. Su forma alargada recordaba a un enorme caramelo tipo tic-tac, aunque nadie pudo identificar de qué se trataba. Aumentando el misterio del momento, lo que más llamó la atención fue que el objeto parecía proyectar una sombra visible, lo que sugería que tenía presencia física y no era simplemente un efecto visual. El avistamiento dio lugar a distintas teorías, desde la posibilidad de una aeronave poco convencional con problemas técnicos hasta un fenómeno atmosférico inusual que aún no ha sido explicado por completo. El 31 de octubre de 2015, un pasajero que abordaba un vuelo de Ryanair hacia Galway, con escala en Londres Stansted, vivió una situación tan inesperada como divertida, al descubrir que en su asiento asignado estaba sentado alguien casi idéntico a él. Más tarde se supo que el hombre era el fotógrafo Neil Thomas Douglas, originario de Glasgow, cuyo asombroso parecido generó risas y comentarios entre los pasajeros cercanos. Lo que comenzó como una coincidencia curiosa, se convirtió en un momento memorable cuando ambos decidieron tomarse una fotografía juntos. La sorpresa aumentó al enterarse de que se alojaban en el mismo hostel en Galway, incluso después del vuelo. Volvieron a encontrarse en un pub local, transformando un viaje común en una historia inolvidable sobre casualidad y semejanza. Un incidente alarmante ocurrió a bordo de un Airbus A320-200 de AirAsia, que viajaba de Kuala Lumpur a Tawau, en Malasia, cuando se descubrió una serpiente dentro del avión durante el trayecto. El reptil fue visto en una zona iluminada de la cabina y permaneció casi inmóvil mientras la tripulación evaluaba la situación. Como medida preventiva, se decidió desviar el vuelo para garantizar la seguridad de todos a bordo. Posteriormente se planteó la posibilidad de que la serpiente hubiera escapado del equipaje de algún pasajero o que hubiera ingresado al avión antes del despegue, aunque nunca se confirmó con certeza cómo llegó allí. A principios de este año, el 14 de abril de 2025, un capitán de helicóptero identificado como Hamilton sobrevolaba São Paulo, Brasil, cuando informó haber visto un enorme objeto no identificado en el cielo. Al inicio, el objeto aparecía solo de manera parcial en el radar, pero pronto llamó la atención por lo que él describió como la capacidad de ocultarse a simple vista, debido a su extraña interacción con el entorno, según su testimonio. La gigantesca estructura parecía utilizar las nubes como camuflaje, mezclándose con la atmósfera gracias a una capa exterior que imitaba el color del cielo. Al mismo tiempo, emitía un brillo intenso similar al del sol, un contraste impactante que hacía que fuera visible y difícil de interpretar a la vez. Un pasajero sentado junto a la ventanilla en un vuelo que despegaba de Puerto Rico aseguró haber visto lo que parecía una figura con apariencia angelical pasando cerca del avión pocos minutos después del despegue. Mientras la aeronave avanzaba sobre la costa, el avistamiento fue extremadamente breve. Apenas un instante que resultó complicado de entender o identificar con claridad, a pesar de su corta duración. La experiencia fue descrita como algo excepcional y poco común, dejando en quien la vivió la sensación de haber presenciado un momento casi divino en medio de un viaje rutinario. 2 años antes. En febrero. Un Airbus A320 realizaba su ruta habitual sobre Medellín, Colombia, cuando uno de los pilotos observó un objeto extraño desplazándose más allá de las ventanas de la cabina. La figura,
con apariencia metálica. Avanzaba en línea recta y de manera constante. Al mirarla con mayor atención, parecía tener forma de cubo oscuro con un tamaño estimado de entre 3 y 5 metros de ancho. Sus características poco comunes despertaron teorías entre algunos especialistas, quienes plantearon la posibilidad de que pudiera tratarse de tecnología avanzada. Quizá incluso sondas enviadas por civilizaciones altamente desarrolladas como un primer paso hacia un posible contacto futuro con la humanidad, ya sea que estos avistamientos correspondan a fenómenos naturales poco frecuentes, experimentos secretos o algo mucho más inquietante. Todos fueron presenciados por personas comunes en situaciones fuera de lo habitual, con la mirada puesta en una ventanilla o recorriendo un pasillo en penumbra, mientras el transporte aéreo sigue conectando al mundo. También nos expone a escenas que desafían nuestra comprensión. Si te gustó el video de hoy, recuerda dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.